Francisco Álvarez está aquí. Él él es un activista de la sociedad civil y es un experto en derecho y en política institucional. Aquí está con nosotros, le damos la bienvenida y hay un tema, hoy van los partidos a impugnar una resolución de la Junta que no le favorece, una gran parte de los partidos, hay que decir, no todos. Comencemos por ahí, don Pancho. Gracias, Adalberto, Milicen, Bienvenido. a los amigos y amigas que nos siguen este programa. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Y para responder tu primera inquietud, qué bueno que van a la Junta Central en un recurso de reconsideración, de revisión, para que la Junta revise su propia decisión. Ese es uno de los caminos institucionales que marca la ley en República Dominicana. Inclusive el derecho a la protesta. Si quieren protestar por la decisión de la Junta, pueden perfectamente hacerlo guardando el orden correspondiente, ¿no? Y eso me lleva a una reacción que hubo, que nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad sin criticarla, que fue la reacción del presidente Hipólito Mejía, cuando le preguntaron qué opinaba sobre el señalamiento de los partidos de que iban a tirarse a las calles, y él dijo que había que ponerle 3 bombitas, o sea, lacrimógenas, en fin. Y nosotros, todo el mundo se rió, pero nosotros no lo tomamos muy en serio, porque nosotros ejercemos ese derecho de protesta constantemente, de ir, marchar, de ir y congregarnos ante los órganos públicos porque van a tomar una decisión determinada y no queremos que nos tiren ni 3, ni una, ni media bombita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero Hipólito cree en eso, Y es lamentable que lo siga diciendo. Yo recuerdo que una vez Marino Zapete, periodista, denunció que se había construido un acueducto por el gobierno que él presidía para favorecerle, porque él tenía una casa en la zona. Y lo metió preso. Bueno, pues de todas maneras, mucha gente lo tomó a relajo y realmente con ese tema no se puede relajar. Esa es la realidad. Por eso me gustó como tú comenzaste esta entrevista, señalando que hoy los partidos van a la Junta Central Electoral. Bueno, porque hay unos caminos institucionales que están marcados y entre ellos está el del recurso de revisión. Si quisieran irse directamente al Tribunal Superior Electoral, pudieran perfectamente hacerlo, pero han decidido ir primero ante la Junta. El fondo del asunto, que es la resolución, ¿cómo lo valora? ¿Fue correcta esa decisión de la Junta? Mira, trabajamos una nota de prensa en Participación Ciudadana la semana pasada. Y qué fácil fue trabajarla, porque buscando nuestros archivos, en agosto del 2019, nos encontramos con la misma situación y con una nota de prensa que preparó Participación Ciudadana. O sea que fue facilísimo trabajar esa nota de prensa siendo coherente. Si nosotros en agosto del 19 opinamos de una manera, pues no vamos a estar cambiando de opinión, excepto que haya una razón fundamental para hacerlo. Y en este caso no la había, porque lo que hizo en agosto del 19 el Tribunal Superior Electoral fue lo correcto. Y recuérdense, Tribunal Superior Electoral presidido por el magistrado Román Jaques, que hoy es el presidente de la Junta Central. Él también es coherente. Y él, bueno, en aquella ocasión, agosto del 19, estableció que la reserva de candidaturas por parte de la alta dirigencia de cada partido debe hacerse, ese porcentaje que establece la ley del 20%, debe hacerse por cada nivel de elección. Es decir, que si hay 32 senadores, cada partido puede reservarse un 20%, que serían 6. ¿Por qué el Tribunal Superior Electoral conoció ese tema en agosto del 19? Porque en agosto del 19 el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, se reservó casi todas las 29 de 32. 29, ya ustedes saben. Una barbaridad. Sí. Y el Tribunal Superior Electoral hizo lo que tenía que hacer. Decirle, no es sobre sobre la propuesta nacional, porque son 4.100 y tanto de posiciones electivas que hay. El 20% de esos son más de 500. Entonces, si usted permite que sea sobre sobre la propuesta nacional, sobre los 4.000 y pico, cada partido podría reservarse 500 y tantas posiciones de cualquier nivel. ¿Qué implicaría eso? Que cada partido podría reservarse la totalidad de los senadores. Y súmalo,
también puede reservarse, además de los senadores, la totalidad de los diputados. Claro. Y sigue sumando, perdón, Adalberto, sigue sumando. Como son 500 y tanto, y los senadores son 32, y los diputados son 190, todavía queda espacio. Sí. Se pueden reservar el 100% de los alcaldes. Y eso es correcto. Eso va a favor del derecho que tienen los militantes de cada partido de elegir y ser elegibles. Es un derecho fundamental. Esta resolución protege el derecho de los militantes Sí. y los Versus las cúpulas. de la membresía de una organización política, aunque perjudica a las cúpulas. Pero, ¿Es así o no? Sí, así mismo es. Pero hay una disposición en la Constitución de la República que dice que la norma debe interpretarse a favor del titular del derecho. ¿Quién es el titular del derecho? El militante. El militante. Entonces hay que interpretarlo. Eduardo Jorge Prats, uno de los principales expertos en Derecho Constitucional de la República Dominicana, tú me presentaste como experto. Yo tengo una maestría en Derecho Constitucional, pero experto es Eduardo Jorge. Eduardo no está de acuerdo con la posición de participación ciudadana y dice que no, que lo que hay ahí es un choque de derechos, los derechos de los partidos, de la alta dirigencia de los partidos, diría yo, y la de los militantes. Y dice Eduardo que lo que hay que hacer es un test de proporcionalidad para determinar cuál derecho debe prevalecer. Y yo le diría a mi querido amigo Eduardo Jorge que el Tribunal Constitucional señaló que la base de la democracia es el derecho a elegir y ser elegido. Sí, claro. La base de la democracia, así mismo ha dicho el Tribunal Constitucional. Resolvió ese o sea que conflicto. podemos utilizar ese criterio, Claro, ese test de claro. proporcionalidad y nos va a dar que hay que proteger el derecho de los militantes y no de la alta esfera de cada partido. Muy bien. Bueno, ese es un tema que está vinculado a otro, que es las alianzas. Lo que los partidos que se oponen a esta resolución es porque entienden que se limitaría las alianzas a nivel Y claro que se limita. Por cierto, que hoy hay un artículo de otro experto en Derecho Constitucional, de los principales del país. Son pocos los expertos en República Dominicana en esta materia. Y estoy hablando de Cristóbal Rodríguez, que toca este tema, analiza el tema, como lo hizo Participación Ciudadana en cierta forma, pero con mucho mayor profundidad, porque Cristóbal, igual que lo hizo Participación, repito, Participación citó el presidente del Tribunal Superior Electoral y también citó un precedente del Tribunal Constitucional. Y Cristóbal analiza un precedente del Tribunal Constitucional señalando, no hay nada que discutir aquí, lo que hizo la Junta Central Electoral constitucionalmente es lo correcto. O sea que, como vemos, vamos avanzando en el camino adecuado de proteger los derechos de los militantes. Ahora, ¿tú sabes qué me preocupa a mí? Que los partidos, repito, yo he hecho mucho énfasis, tienen derecho a protestar, tienen derecho a elevar los recursos, pero me gustaría que le prestaran un poquito más de atención, los partidos de oposición me refiero, a lo que está pasando en el plano previo a la apertura de la pre-campaña. Por ejemplo, Telma Batista es un hombre que, por cierto, yo no la conozco ni para bien ni para mal, pero que se ha hecho famoso, se ha hecho famosa. La de Barahona. La de Barahona, como funcionaria pública, instruyó, no, ordenó y amenazó con... a los miembros del PRM que tenían funciones públicas, y yo he notado que los partidos de oposición como que le han prestado poca atención a un tema tan importante. ¿Importante por qué? Porque si dejamos pasar esta, va a haber abuso de Pero los hay públicos. otro acontecimiento que es importante de esto. El presidente Luis Abinader, la semana pasada, se comprometió, sin que nadie lo preguntara, lo dijo en un acto, de que los recursos públicos no pueden ser usados en la campaña y que él no va a permitir eso y que va a redoblar la vigilancia. Pero ese discurso tiene que estar acompañado de acciones. Hechos. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Que la señora Telma Batista ignoró la ley de función pública que prohíbe expresamente a los funcionarios públicos realizar labores partidistas y sanciona con suspensión hasta 90 días a los que lo violen. Pero no solamente violó la ley de función pública, sino la nueva ley de régimen electoral que establece prisión, oigan bien, prisión, hasta 6 meses nada más, para aquella persona. Yo me lo traje porque yo no quería que la gente dijera, bueno, eso es una interpretación que usted está haciendo. No, yo quería citarlo. El artículo 312 de la ley de régimen electoral nueva, La nueva La recién reformulada. Sí.
que estamos estrenando. ¿Qué dice el 312? Delito por coartar el derecho de elegir. Serán castigados con prisión de reclusión de 1 mes a 6 meses y multa de 1 a 5 salarios mínimos del sector público. Oigan bien, los que teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir, incurrieren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de estos una pena o rebaja de salario de jornal o de otra prestación que les sea debida por ejercer o impedir libremente el derecho de votar. Pero usted entonces podría ir a la cárcel. Pero es que el texto es clarísimo, claro, no necesita interpretación. Aquel funcionario público que coarte el derecho que tiene otro empleado público con respecto a si asiste o no a una manifestación de un partido político, eso es coartar su derecho de elegir. Pero tienes razón, Pancho, en que la oposición no le prestó ni siquiera ha opinado sobre eso lo suficiente. Pese a que hay que reconocer que el ministro de Salud Pública el gobierno actuó inmediatamente. Pero así mismo como hay que reconocer que el ministro de Salud Pública hizo lo correcto, claro, y hay que señalarlo, también hay que decir que el presidente del PRM del Sur, de Barahona, salió a defender a esta funcionaria pública diciendo que esto no es un tema de ella, sino del partido. Es que una cultura, y ella lo insinuó en alguna medida, dijo, bueno, es que en esta época hay que hacer lo que nosotros digamos. Entonces, por eso yo digo que los partidos de oposición deben salir temprano. Pero parece buena señal que el ministro de Salud Pública la haya suspendido inmediatamente la llamada a capítulo acá, y que el presidente se haya pronunciado, porque no lo habíamos visto antes. Lo que hemos visto es que se usan a la máxima, todo lo que sea posible, los recursos públicos. Y recursos públicos estamos hablando de oficinas, celulares, dinero, vehículos. Recursos humanos, justamente. Recursos humanos, en campaña partidista. Sí. Así es, y por eso hay que prestarle atención temprano a esto, porque si no se convierte en una epidemia y comienzan los funcionarios, lo hemos vivido en el pasado. A mí me causaba cierta desazón porque me recordaba cómo en los gobiernos del PLD, por ejemplo, la hermana del presidente de la República, yo lo recordaba aquí justamente. Aquí lo hemos recordado, ¿no? Sí. Y uno dice, bueno, esa es una etapa pasada, pero parece que no. Claro. Parece que no es una etapa pasada, entonces hay una cultura difícil de erradicar. Pancho, y una permisidad, ¿verdad? Claro. También, de parte de los partidos y de los gobiernos. Mira, tú lo dijiste, la ley de función pública sanciona hasta 90 días de suspensión. La ley electoral hasta 6 meses de prisión. Claro. Y yo pregunto, ¿y el PRM no va a sancionar a esa persona que es militante y ha violado una ley, no una, 2 leyes? El PRM no va a tomar ninguna medida disciplinaria. Claro, entonces lo que está es permitiendo que ese tipo de cosas ocurran. Pancho, el tiempo avanza y hay otro tema que es importante también tener tu opinión del mismo. Nos referimos al conflicto en la Cámara de Cuentas. Nosotros asistimos todos y todas a la integración de un pleno nuevo bajo la promesa de que se estaba actuando diferente a lo que había sido la conformación histórica de los mismos. Sin embargo, hoy día vemos que hay conflicto en esa Cámara de Cuentas y la interpretación es que nos engañaron y que más bien hubo nueva vez un sistema de reparto a lo interno de esa institución. ¿Cuál es tu lectura y sobre todo cuál es tu recomendación para salir del atolladero en el que estamos actualmente? Bueno, primero una expresión de pena de que no vuelva a pasar esto, ¿no? Otra vez. Otra vez. Y bueno, participación ciudadana, cuando esta Cámara de Cuentas fue elegida, esta nueva Cámara de Cuentas, se reunió en 2 ocasiones con el Pleno de la Cámara de Cuentas. Por cierto, que algunas personas han dicho que eso es usurpar funciones de otros poderes públicos, porque ignoran lo que dice la ley de Cámara de Cuentas, que tiene un artículo dedicado al control social y un párrafo dentro de ese artículo que dice que las organizaciones de sociedad civil pueden reunirse con la Cámara de Cuentas para exponerle sus recomendaciones, sus sugerencias. Y eso fue exactamente lo que hicimos. La Cámara de Cuentas actual tenía interés en poner en práctica el sistema de control social que manda la ley y se reunió con nosotros, nos invitó, fuimos a escuchar sus opiniones. Salimos muy entusiasmados de ahí. Esta Cámara va bien, son personas competentes. Las 5 personas que están allí son personas competentes. O sea, no vamos a decir que son personas puestas ahí únicas y exclusivamente por un interés partidario. Tienen la capacidad técnica para estar en esas posiciones. Lamentablemente parece que hubo gente que estuvo trabajando en procurar esa división que se ha dado dentro de la Cámara de Cuentas.
gente que se beneficia con esa crisis, ¿no? Y estoy hablando de personas que están imputadas hoy por actos de corrupción, personas que pueden ser imputadas en el futuro por actos de corrupción, líderes políticos que no se resignan a perder el control de organismos como el de la Cámara de Cuentas, fundamental para lograr impunidad. O sea, porque ¿qué se busca tratando de controlar la Cámara de Cuentas? Lograr impunidad. Aquí nosotros tuvimos el viernes pasado al senador Antonio Tavera, que presidió la comisión de preselección, y él dio testimonio de que ahí se hizo la mejor de las depuraciones, aunque haya pasado lo que ha ocurrido, porque se buscó eso, la capacidad técnica, el historial de la mayoría de la gente, pero el Senado tenía que escoger de la terna que le mandó la Cámara de Diputados, que eran 15, y ellos dicen que cogieron los mejores de esos 15. Y probablemente Antonio Tavera tenga razón en ese aspecto, ¿no? Y yo quisiera agregar un elemento actual, no ya de hace 3 años, o sea, sino actual. Se está hablando, bueno, hay una comisión especial que va a determinar si se hace bueno, no sé si, yo estoy medio confundido, si esa comisión va a hacer la investigación o va a abrir las puertas para que se haga la investigación. Dicen Pero bueno, que la va a hacer. La Cámara de Diputados tendrá que decidir si somete a juicio político o no a estos dependiendo de los resultados, es lo que han dicho. Ahora, oigan bien, ¿en qué momento lo va a hacer? Ya a las puertas de una campaña electoral. Entonces yo creo que es un momento muy arriesgado para uno desplazar a estos miembros de la Cámara de Cuentas y sobre todo elegir a nuevos miembros en plena campaña electoral. Tal vez lo recomendable sería pues permitir que terminen su periodo, le queda 1 año y tanto, y luego que las nuevas autoridades electas sean las que decidan. La del Congreso, las nuevas autoridades electas en el Congreso sean las que decidan. Ya no juicio político, sino quiénes serían los nuevos. Pero hay dos ingredientes. Porque déjame decirte, Franco, de que esas personas ahora o dentro de 1 año y medio, 2 años deben salir. ¿Por qué? Porque han demostrado que no tienen la capacidad, ellos, los 5, de trabajar en equipo. De concertación. De trabajar en equipo. Sí, entonces, no realmente no le conviene al país. Pero algunos dicen que lo que quieren ahora es la cabeza del presidente. Del presidente de la Cámara. Sí, y otros dicen, no, lo que hay que hacer es modificar la ley de Cámara de Cuentas para fortalecer la posición de presidente. No, el problema no está en la ley, el problema está en ese interés de algunos sectores de controlar la Cámara de Cuentas. Ese es el problema, no es la modificación de la ley, aunque yo coincido que hay una disposición en la ley que hace mucho daño, que es la de que cada 2 años se evalúa, a los 2 años más bien. Pero por eso es que eso quieren acelerar eso, y la reforma, los cambios que quieren que se aplique esa evaluación. Y miren lo que pasó en el sistema de justicia, con ese mecanismo de evaluar jueces de la Suprema Corte a los 7 años, que Leonel introdujo en la reforma constitucional del 2010, con un interés político. ¿Cuál es el interés de Leonel Fernández? Tener la capacidad de poder mover la Suprema Corte a los 7 años y que esos jueces de la Suprema se porten bien, porque si no, los evalúo de una manera determinada y los saco. ¿Cómo efectivamente ocurrió? Como ocurrió, tan pronto se modificó la Constitución, Leonel Fernández llamó a una evaluación porque lo permitía la Constitución. Y se llevó al presidente. Y se llevó a jueces como Julio Aníbal Suárez, con una hoja impecable, claro. Como fueron 3 jueces que removieron en ese momento, y los 3 eran votos disidentes en el caso Sonland. Y dicen también que cuando se eligió la Cámara de Cuentas, hubo objeciones de Leonel de manera rabiosa internamente, porque lo consultaron a todos. Pero bueno, Pancho, se nos acabó el tiempo. Qué pena, y apenas estaba tomándome el café. No, tómense su cafecito, y usted sabe que este espacio es suyo. Debería usarlo más a menudo. Debería usarlo Yo más a menudo. atiendo todas las invitaciones que ustedes me hacen. ¿Oíste, Yoli? Bueno, estamos en campaña, le vamos a hacer más invitaciones a partir de ahora. Damas y caballeros, vamos a pausar y cuando regresemos tendremos a 3 distinguidas personalidades como invitados. Son ellos, María Jamín Zúñiga, quien es nicaragüense, salubrista, el doctor Plácedes Polanco, también salubrista, y quien preside COSALUD, una organización bastante vieja, una ONG que trabaja en el tema, y también Fermina García, quien es la directora ejecutiva de esa misma institución. Ellos tienen un congreso
internacional de salud que se va a realizar aquí y por eso la hemos invitado. Así que no se muevan, que esto va a estar bueno.